Hello, everyone, again. Bien, les doy la bienvenida al primer webinario de PIWIN de este año. Me disculpo por este retraso. Quisiéramos darles una cordial bienvenida a este webinario sobre la actualización de la OMS sobre la COVID-19. Contamos con 4 expertos del OMS y 2 personas más que van a responder a sus preguntas y van a informarles sobre las últimas informaciones. Bien, le voy a dar la palabra al panel. Contamos con la doctora María van Kerkhoff, que conocen ustedes muy bien. Es directora interina del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias. Se corta el sonido, indica la intérprete. We now have Vicky, who's here, who's our Bien, contamos con la señora Vicky Husire, oficial técnica de comunicación de riesgos y participación de la comunidad, y la señora Shagun Khare. Se interrumpe de nuevo el sonido. who will answer some of your questions. Contamos también con Jamie Rylands y James Otieno, que responderán a sus preguntas. Supriya, and happy. Gracias, Supriya, y feliz año a todos. Gracias por brindarnos esta oportunidad de ponerles al día sobre la COVID-19. Voy a mostrarles algunas transparencias rápidamente y voy a hablarles del contexto actual de la COVID-19 y también el contexto de circulación de varios patógenos, lo que está haciendo la OMS para respaldarles a ustedes y a los miembros y después pues responderemos a las preguntas. Bien, por favor, rellenen, utilicen la parte de preguntas y respuestas para esas preguntas. Primera transparencia, se ve que la gripe de SARS-CoV está ampliamente difundida y no se ha acabado. Estamos realizando medidas para ver cuál es la circulación en cada país y eso lo hacemos a través de los sitios de vigilancia de Centinela. En todo el mundo contamos con un 10% de muestras recabadas en nuestro sistema de SARS-CoV-2. Se ven el aumento de las tendencias en Europa, en las Américas y una estabilidad en África y Guaipro. Pero sí vemos la posibilidad no de centinelas, eso radica en un 35%. Desde el 1 de enero hay 400.000 nuevos casos. No sabemos exactamente cuántos casos hay porque los sistemas de notificación han cambiado en todo el mundo. Queremos recalcar que en las 3 primeras semanas de 2024, como he dicho, se han producido más de 400.000 nuevos casos que han sido notificados a la OMS de 69 países. También 170.000 hospitalizaciones y 7.000 muertes. Podemos hacer mucho para evitar todo ello. Estamos siguiendo el impacto de la COVID-19 y en el último mes, en los últimos 28 días, contamos con más de 170.000 nuevas hospitalizaciones, 2.100 admitidos en la UCI y también tenemos 26 países que nos están reseñando estos datos. Y ahora es necesario interpretar con cautela los datos porque no tenemos una visibilidad global. Y luego algo que nos ayuda a poder seguir de cerca mejor el virus es el sistema de vigilancia wastewater, es decir, de las aguas residuales. La vigilancia de estas aguas residuales en todo el mundo nos ayuda a entender hasta qué punto está circulando este virus y nos da unas informaciones de 2 a 3 semanas para saber si hay un aumento o no. Y eso pues relaciona también con las hospitalizaciones y con eso podemos hacer que los virus estén mejor preparados para los pacientes. Algunos ejemplos de algunos países seleccionados al azar, no intencionadamente, en Europa, en el hemisferio sur, Nueva Zelanda, por ejemplo. Como ejemplo, en muchos países vemos que los sistemas de agua residual están mostrando que hay un aumento de circulación de la COVID-SARS-2 y eso nos permite seguir la tendencia mundial. El contexto.
una cifra sobre la evolución de la circulación de distintas variantes desde el principio de la pandemia en 2020, con muchos colores, para recordarnos que el virus sigue y seguirá evolucionando. Si examinamos de cerca lo que ha pasado en las últimas semanas, vemos el JN1 y sus linajes descendientes son los más notificados, las variantes más notificadas de interés. Tenemos unas cifras aquí, pero el JN1 es un 78% de las secuencias que compartimos a nivel global. Es muy importante para nosotros porque ahora examinamos no solo las secuencias, sino que contamos con el SAGE, que examina las variantes en cuanto a la gravedad, la transmisión, el uso de nuestros diagnósticos, vacunas y terapias. Está aumentando la circulación de JN1, es una variante dominante en todo el mundo, una tendencia que esperamos se continúe en los próximos meses. Queremos recalcar aquí algunos puntos. El SAGE sobre evolución del virus sigue realizando evaluaciones de riesgo. Y en tanto que OMS consolidamos aquí la pericia mundial y todos los datos de que disponemos, pues por ejemplo la inmunidad, la gravedad y los análisis de riesgo. Podemos decir que de todos los datos recabados y analizado, pues hay un cambio de gravedad del JN1 respecto a otros linajes que han estado en circulación los últimos 2 años. Recuerden que este virus y sus variantes pueden causar una enfermedad, incluso la patología grave y la muerte. Uno puede correr el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Ven aquí la circulación en el último año de las distintas variantes, que es diferente según las regiones. Vemos que está pasando a ser la variante global y eso depende de cómo se producen las infecciones. Antes si era el Delta, el B1, XBB, otras variantes, y es difícil ver los distintos niveles de circulación y el nivel de inmunidad de la población en todo el mundo. Y estamos haciendo lo posible para oficializar la forma en la que seguimos todo de cerca. Tenemos COVINET, que es una nueva red que nos permite seguir de cerca la evolución del COVID en todo el mundo y dar conjuntos de datos. Tenemos también otro grupo, el TAG-VE, y otro grupo asesor, TAG-COVAC, para la composición de las vacunas de la COVID, que también siguen de cerca estos datos. Asesoramos a la OMS sobre las vacunas que tienen que actualizarse y se reúnen de manera periódica, van a seguir reuniéndose siempre que siga evolucionando y circulando este mensaje. Es importante que las vacunas que se utilizan, incluso las que se basan en los lineajes anteriores hasta el XBB, y pues siguen proporcionando protección contra las modalidades o las patologías graves y la muerte. Y por favor, sean vacunados y con esta dosis adicional. Con el tiempo, el uso de la vacuna desde 2021 hasta ahora, 13.000 millones de dosis se han administrado y tantas vidas se han salvado gracias a estas vacunas de la COVID-19. Seguimos luchando para que haya un aumento en el acceso y el uso de estas vacunas en todos los países y sobre todo para las personas más de riesgo. Si ven cuál es la demanda de vacunas, pues hay personas a las que les ha costado recibir una vacuna. El acceso tiene que mantenerse en todos los países, sobre todo para las personas de riesgo, y estamos haciendo lo posible para atender todos los problemas o preguntas que puedan tener las personas sobre las vacunas para que dispongan de la información adecuada. Nos centramos
en los países y los grupos de riesgo, adultos, personas de más de 60, 70, 80, personas con otras enfermedades subyacentes porque hay poca cobertura de estos grupos de riesgo. Solo un 4% de los adultos mayores en los Países Bajos ingresos tienen una dosis de refuerzo. Es algo que hay que mejorar. En cuanto a los trabajadores, solo 8% de los países de bajos ingresos han recibido las dosis de refuerzo. Tenemos que seguir centrándonos en el acceso y garantizar que la gente tenga acceso a estas vacunas que salvan vidas. Diferencias entre los diferentes grupos en las regiones en el mundo, y a pesar de que hemos visto un aumento en el aumento de adopción de vacunas en el mundo, vemos estas diferencias. Ahora les voy a hablar de la afección posterior a la COVID. Hemos recibido muchísimas preguntas a este respecto y tenemos a la izquierda la incidencia de esta afección. Y es muy difícil estimar cuántas personas están sufriendo esta afección posterior a la COVID por diferentes razones. Primero, porque no todos utilizan la misma definición. Hay quien dice COVID de larga duración. Eso es una definición muy amplia. Y luego tenemos, por ejemplo, diferentes definiciones que se utilizan. Queremos decirle que esto es algo real, es algo que tenemos que estudiar, tenemos que abordar para ver cuáles son los tratamientos que podemos aportar, porque sabemos que muchos de ustedes están sufriendo de esta afección posterior a la COVID. Por ahora tenemos un 6,2% de individuos sintomáticos con esta afección posterior a la COVID. Y la duración media de estos síntomas de 9 meses en aquellos que han sido hospitalizados, 4 meses en los no hospitalizados y 15,1% tienen síntomas persistentes tras 12 meses. Nos estamos centrando en tener unas buenas directrices a este respecto. Estamos colaborando en recabar pruebas del mundo entero para comprobar que se están llevando a cabo estudios y se defiende así que se lleven a cabo más estudios. Pero para eso tenemos que consolidar todas las pruebas y de este modo poder dar una serie de directrices terapéuticas, de tratamientos, etcétera. Esto les muestra un estudio referente a los grupos de riesgo. Y aquí tenemos los grupos de elevado riesgo para la afección posterior a la COVID. Tendrán ustedes todas estas diapositivas a su disposición. Quisiera destacar también algo diferente. Algo que estamos observando es las consecuencias en afecciones de tipo respiratorias y en otros órganos. Por ejemplo, se afecta la función pulmonar, cardiovascular, neurológica. Esto es algo que tenemos que seguir controlando, puesto que el virus lleva circulando ya 4 años, pero aún nos queda mucho por aprender. Y contamos con todos nuestros socios en el mundo entero para seguir trabajando en esto. ¿Qué podemos hacer a este respecto? ¿Y por qué seguimos hablando de la COVID-19? Primero, consideramos que podemos hacer aún más para prevenir la infección. Este virus circula en nuestros países, pero sí que podemos hacer mucho para estar a salvo. Y vamos a hablar de esto más adelante. Podemos hacer mucho para evitar que se siga propagando este virus. Tenemos que para ello tomar una serie de precauciones porque la COVID-19 sigue siendo una preocupación a nivel mundial, sobre todo para ciertos grupos de población a riesgo, enfermos, y lo mejor es aportar un tratamiento temprano porque esto puede luego evitar una enfermedad grave, una patología grave. Queremos hacer todo lo posible para evitar una hospitalización. Y
Queremos sobre todo evitar que se desarrolle más adelante una patología grave. Se está llevando a cabo muchos estudios a este respecto. Quedará mucho por hacer para evitar la propagación de la enfermedad. Y creo que podemos evitar todo esto. Así que tenemos todo un programa mundial de trabajo para todos los países en torno a colaboración, protección de la comunidad, acceso a medidas de lucha y la coordinación de todo esto con nuestros socios en los países. No olviden, la COVID-19 sigue con nosotros. Si uno conoce los riesgos, puede minimizar los riesgos. Tenemos un documento con preguntas y respuestas que aborda toda una serie de cosas que se pueden hacer. Son medidas simples. Si uno está enfermo, quedarse en casa, pero si uno está enfermo, ver cuáles son los mejores tratamientos. Llevar una mascarilla en lugares hacinados o en lugares con poca ventilación. Sabemos que se transmite a través del aire. Tenemos que lavarnos las manos continuamente, no solo para la COVID, sino para otras patologías que se pueden transmitir. Cubrirse al estornudar o al toser, mantener las distancias y, por supuesto, estar vacunados de COVID y de la gripe. Si forman parte de un grupo de riesgo de adultos, por favor, tienen que volver a vacunarse cuando sea su turno y si es necesario cada 6 a 12 meses. Algunas de las medidas de prevención tienen que ver con otras enfermedades respiratorias como la gripe. Seguimos haciendo frente a toda una serie de obstáculos a medida que nos vamos ajustando. Hay una serie de emergencias que tienen que encarar los países como guerras, etcétera, y esto influye también, pero estos son los principales ámbitos de trabajo para todos nosotros. El trabajo sobre la COVID es una preparación para el futuro. Responder a la COVID nos permite estar mejor preparado para otras situaciones. Tenemos mensajes para los gobiernos. Estamos trabajando con todos los Estados miembros en el mundo y lo que queremos hacer es mantener todo el acervo que hemos logrado y de este modo estar mejor preparado para futuras amenazas. Queremos que todos los países sigan trabajando en torno a un acceso equitativo para garantizar unas medidas de lucha contra la COVID-19 que sean seguras, eficaces y de calidad. Queremos mayores esfuerzos para mejorar la demanda y el acceso a vacunas eficaces contra la COVID-19, la gripe. Y necesitamos también un sistema de vigilancia global de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Podemos llevar a cabo evaluaciones del riesgo para evitar que siga circulando libremente el virus. Y es importante que nos informen acerca de sus logros. Y queremos integrar todo esto en los servicios sanitarios, incluso garantizar el acceso a medidas y tratamientos en el mundo entero. Y necesitamos buena información, necesitamos la participación activa de la comunidad en diferentes intervenciones. Porque lo que hacemos es aplicar todo esto en el seno de las comunidades, colaborando con ellas. Y queremos tener unas comunidades seguras y prósperas. Y mi mensaje clave, a pesar de que no estamos en una crisis, en una urgencia, a pesar de que no tenemos los niveles de impacto que hemos tenido en 2021, 22 y 23, la COVID-19 sigue siendo una amenaza mundial y queda mucho por hacer. Vemos que el nivel de mortalidad va disminuyendo
Sin embargo, cualquier muerte que podamos evitar es algo que tenemos que hacer y para ello tenemos que trabajar mucho. Y hemos tenido hasta ahora unas 8.000 muertes. Esto es algo que podemos evitar. Tenemos datos muy limitados en cuanto a la hospitalización y eso no nos permite llevar a cabo una evaluación del impacto a nivel mundial. La carga sobre los sistemas sanitarios es importantísimo, no solo de la COVID, sino también de otras afecciones respiratorias. El virus sigue evolucionando. No tenemos un perfil temporal, un perfil estacional por ahora, así que necesitamos tener un buen sistema de seguimiento en el mundo entero y llevar a cabo las evaluaciones y los ajustes necesarios en función. Y el virus sigue infectando, reinfectando, sigue generando patologías respiratorias graves y esto tiene consecuencias a largo plazo en los diferentes sistemas, en los diferentes órganos del cuerpo. Hay una serie de medidas de lucha que están funcionando bien para la detección, el tratamiento y la vacunación, incluyendo el JN1. Y sabemos que sigue habiendo un riesgo de que surjan nuevas variantes mientras siga circulando el virus. La colaboración con la OMS sigue siendo fundamental. Le pido disculpas. Ha habido demasiada información en estos dispositivos y le quería darle una visión general de las medidas que estamos contemplando actualmente. Hay muchas personas en el mundo entero que siguen trabajando en torno a esto. Es un virus que no hemos olvidado. A lo mejor lo han olvidado en las noticias, pero nosotros no. Sigue siendo una prioridad para nosotros. Y a pesar de que el impacto sea reducido, sigue siendo una enfermedad de impacto mundial. Muchas gracias. Les pedimos disculpas, no se oye la intervención. Actually see that from your response to the Slido. Let me just share my screen here and show you what you responded to. So 39% of you have been infected with COVID-19, either you or your immediate family. So that's a large chunk. And that just shows what Maria said. So we have now our experts answering a few questions with Shagun Kare as moderator. Over to you, Shagun. Thanks, Supriya. I'd like to introduce myself. Quisiera presentarme rápidamente. Soy oficial de comunicación en la OMS y trabajo especialmente en emergencias sanitarias. Los que estamos aquí han vivido lo que es la COVID-19 noche y día y es un placer para mí moderar este debate hoy. Voy a presentar rápidamente a los panelistas que tenemos aquí. En línea tenemos al doctor Lorenzo Subisi, un experto en coronavirus, y va a responder a preguntas sobre variantes. A mi lado tenemos a la doctora Janet Díaz, que es jefe de unidad de la gestión clínica en emergencias. Eso incluye la COVID-19 y se asegura de que las personas tienen acceso a los mejores tratamientos independientemente de dónde estén. Es una tarea ingente. Y al otro lado de la mesa tenemos a Vicky Husia, que es oficial técnica en comunicación de riesgos y participación en la comunidad. Intentar dar respuesta a las necesidades de las comunidades y orientarlas de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias, Vicky. Voy a hacer una serie de preguntas a cada panelista. María, ya te hemos oído. Y
Veo que algunos ya han puesto preguntas en el chat en línea. Tenemos al doctor Jamie, que es un experto también, Jamie and James, el doctor Jamie Rylance y el doctor James Otieno son epidemiólogos que van a responder a las preguntas. También por consiguiente tenemos a bastantes expertos y no duden en enviar sus preguntas. Ahora me dirijo a Lorenzo, que está con nosotros en línea. ¿Nos puede hablar de esta última variante JN1? ¿Cómo se está difundiendo y sabemos qué va a ocurrir más adelante? Muchas gracias. ¿Me pueden oír? Bien, creo que todos me oyen. En cuanto a JN1, María ha presentado los datos. Estamos hablando de una variante que está dominando a nivel mundial, que representa prácticamente el 80% de las secuencias que se comparten y es dominante en todas las regiones de la OMS que ven esta propagación del JN1 en sus países. Y quisiera destacar que comparado con el Omicron, ninguna otra variante cumple los requisitos de variante preocupante. JN1 es una variante de interés y la OMS publica con regularidad una lista en colaboración con el Grupo Asesor de Evaluación de Riesgos, una lista con los diferentes variantes de interés. Y actualmente el riesgo tiene una evaluación de nivel bajo, puesto que no hay ninguna indicación de que esta variante sea asociada con gravedad de casos. Hay una serie de países que han experimentado recientemente un aumento de las hospitalizaciones, pero esto no estaba asociado con una variante específica de SARS-CoV, sino más bien con la circulación de toda una serie de virus respiratorios. En cuanto a la pregunta de qué va a ocurrir a partir de ahora, una pregunta de gran calado, por supuesto, hemos recopilado datos en estos 4 años, pero no podemos decir que podamos predecir la evolución del SARS-CoV. Es algo impredecible, que no se puede prever. Lo que sí podemos hacer es trabajar en una planificación de futuras hipótesis. Y a este respecto, María ha mencionado que en la OMS hemos creado una red de la COVID cuyo objetivo es tener una respuesta coordinada en caso de emergencia, en caso de resurgencia de este tipo de variantes, y están colaborando más de 20 laboratorios del mundo entero. Y el principal objetivo es velar por que se nos quede algún lugar que no sea objeto de vigilancia y de seguimiento. Y que esto dé lugar a nuevas variantes cuyo perfil biológico no conozcamos y que puedan ser más graves. Así que por parte de la OMS es lo que estamos haciendo para seguir con este seguimiento de las variantes de la COVID. Creo que Supriya tiene algo que compartir con nosotros. Le pedimos disculpas, no se oye la intervención. Slido once again, type in the Slido number and tell us what you are doing to protect yourself from COVID-19 these days.
I'm just putting this on the screen for a couple of minutes for the QR code. I'll also put the link on the chat so you can get it from the chat and respond while the discussion is going on. Thanks, Supriya. Participation on Slido makes it a lot more interactive. Muchas gracias, Supriya. Esto hace que sea mucho más interactivo. Como ya he dicho, es interesante tener una perspectiva exterior. Ahora me dirijo a Janet. Usted se encarga de la gestión clínica de la COVID-19, pero también de la afección posterior a la COVID-19, lo que es la COVID de larga duración. En cuanto a COVID de larga duración, ¿qué entendemos a este respecto y qué está haciendo a este respecto la OMS? Buenos días, buenas tardes a todos. Es una pregunta de gran calado. Actualmente seguimos describiendo la afección posterior a la COVID-19 o el COVID de larga duración como un síndrome, es decir, una serie de síntomas que son una combinación de disnea, disfunción cognitiva, fatiga. Hay más de cientos de síntomas que se han descubierto, pero estos son los tres principales. Se trata de una enfermedad, una patología multisistema. Lo que sabemos acerca del mecanismo de la patología, y esto es importante para comprender qué está provocando estos síntomas y sus complicaciones. Aún no tenemos un panorama completo, pero las abnormalidades se han visto en el sistema inmunitario, en el sistema de coagulación. Eso hace que haya coagulaciones en venas y también en el microbioma se han podido percibir una serie de anormalidades. Estos son algunos de los cambios que se están descubriendo en el cuerpo humano y estamos aunando todo esto. Vemos que se da más en mujeres que en hombres y más en adultos que en jóvenes y más en todos aquellos que sufrieron una enfermedad grave, una patología grave con hospitalización. Las últimas estimaciones que tenemos en cuanto a cuántas personas han desarrollado esta afección posterior a la COVID-19, bueno, se tienen que actualizar estas cifras, pero estamos hablando de un 6% aproximadamente. En cuanto ahora al tratamiento, que es lo que ustedes desean saber, imagino por ahora no tenemos un tratamiento específico para la afección posterior a la COVID-19, de ahí que sea fundamental la prevención. La prevención a través de la vacunación, que disminuye el desarrollar más adelante esta afección. Y los cuidados requieren un enfoque multidisciplinario. Necesitamos una buena evaluación, ver si hay que consultar a un especialista si tenemos problemas cardiovasculares o neurológicos, intervenciones de tipo rehabilitación y sobre todo en cuanto a los medicamentos. Aún no tenemos una terapia específica, pero estamos estudiando diferentes tipos de medicamentos que pueden ser opciones de cura. Tenemos inmunorreguladores antivirales, tenemos también medicamentos metabólicos. Se están estudiando también complementos nutricionales
Así que vemos que se está haciendo mucho al respecto. Ya hemos publicado una definición para esta afección posterior a la COVID en adultos y niños. Es importante comprender cómo se diagnostica a un paciente y se están llevando a cabo una serie de ensayos clínicos. La definición es válida hasta la fecha. También estamos trabajando con colaboradores en el mundo entero y es importante normalizar toda esta información, sobre todo los ensayos técnicos, cuando tengamos todas las pruebas documentadas, podremos sintetizarlas. De ahí que sea necesario esta red de colaboradores. Y por otra parte, tenemos reuniones con un grupo de investigadores cada mes que comparten estudios, resultados preliminares. De este modo compartimos entre pares conocimientos en el terreno y esto nos permite también colaborar entre investigadores para acelerar el aprendizaje. Los colegas de la OEPS tienen un perfil de posibles tratamientos. También tenemos unas series de webinarios sobre afección posterior a la COVID-19 que se actualiza con regularidad. Y tenemos una colaboración en el mundo con diferentes colaboradores en el mundo para elaborar una serie de directrices acerca de esta afección posterior a la COVID. Es decir, que esto nos permite ver las pruebas que vamos recopilando de manera más detallada. Y lo importante más adelante es ir actualizando las directrices relativas a la COVID de larga duración. Janet, antes de pasar a Vicky, tengo una pregunta. ¿Qué sabemos acerca de la recuperación? ¿Los enfermos se recuperan de esta afección? Muy buena pregunta. Los datos que tenemos son estimaciones. Y podemos decir que si una persona, por ejemplo, que no ha sido hospitalizada, pero que tuvo COVID y desarrolla esta afección, esto significa que sufre los síntomas desde hace 4 meses. Sufre esto durante 4 meses y ha sido hospitalizado por COVID. Eso significa que durará unos 9 meses aproximadamente. Y luego hay una proporción de pacientes que no recuperan completamente, una proporción inferior. Pero necesitamos datos, estimaciones más sólidas, más estudio para tener una serie de cifras más exactas. Y sabemos de un estudio importante en los Estados Unidos que estuvo estudiando de cerca la mortalidad por complicaciones cardiovasculares un año después de haber tenido COVID y se ha visto un elevado riesgo de muerte en aquellas personas que se habían visto infectadas por la COVID, incluso personas que habían sufrido la COVID 3 años antes. Así que es importante para los trabajadores sanitarios tener esto presente a la hora de llevar a cabo todas las pruebas y los tratamientos necesarios y llevar a cabo una evaluación adecuada. Gracias. 5 años ya y seguimos aprendiendo acerca de las consecuencias a largo plazo, no solo de la COVID de larga duración, sino también de otras consecuencias y para eso necesitamos estudios. Ahora me dirijo a Vicky, le voy a hacer una pregunta, pero primero quisiéramos saber cuáles son los resultados que tenemos en slide en cuanto a las medidas que se pueden tomar para protegerse a sí mismo. It's a word cloud.
Bien, tenemos esta nube de palabras. Vemos que nada es la palabra principal. Hay algunas personas que ponen llevar una mascarilla. ¿Qué hacen para protegerse de la COVID-19 actualmente? Espero que lo vean también. Pues llevar mascarilla, lavarse las manos, evitar un contacto de cerca, bueno, vacunas. Sí, muy bien, excelente. Bien, entonces esto se pliega a las recomendaciones del MS. ¿Qué aconseja sobre cómo puede protegerse uno? Me parece excelente ver que los participantes siguen aplicando todas estas medidas de protección. Es sumamente importante. Y sobre todo lo que hemos oído de nuestros expertos de hoy, la COVID sigue existiendo y no solo la COVID, sino otro tipo de virus respiratorios, la gripe, etcétera. Es sumamente importante que las personas sepan cuáles son sus propios riesgos y que sepan que el virus está todavía en circulación. Es importante, pues, ser conscientes de dicho riesgo, saber que hay virus que circulan y saber qué puede hacer uno para disminuir este riesgo. Muchos de ustedes están recurriendo a estas medidas para protegerse a sí mismos y a los demás. Y algo que no he visto en la pantalla es que si uno no se siente bien o si está enfermo, pues mejor quedarse en casa para no propagar el virus y para recuperarse bien. Y luego queremos estar seguros de que hay que evitar que los síntomas empeoren. Si eso ocurre, hay que contactar con un especialista. Y, por ejemplo, pues cuando uno va a zonas poco ventiladas o a zonas hacinadas, pues hay que tomar precaución y ponerse mascarilla. Y luego algo importante es que hay que lavarse las manos con regularidad y luego cuando tosa o cuando estornude, pues tápese la boca. Luego hay que mantener una cierta distancia, si es posible, y luego ver si tiene que vacunarse otra vez. Todas estas medidas de protección funcionan. Y no solo para la COVID, sino para otras enfermedades respiratorias, la gripe, etcétera. Algo sumamente importante que ha mencionado también María, pero que quiero reiterar, es que hay que proteger a los que están más en riesgo. Por ejemplo, la vacuna es crucial para estos grupos, para evitar patologías graves y para que la gente no se contagie. La vacuna funciona, las medidas de prevención también, no solo para la COVID, sino para otros virus. Excelente ver que todos ustedes siguen aplicando estas medidas de protección. Me ha sorprendido también el número de personas que han pasado por la COVID en estos últimos 6 meses, un 39%. Importante recalcar el papel de las medidas de protección. Sigan utilizándolas y no se olviden. Muchísimas gracias, Vicky. Sé que no nos queda tiempo. Muchas gracias por su paciencia debido a los problemas técnicos que hemos tenido. Hemos intentado recuperar el tiempo perdido, pero vamos a pasarnos un poquito del tiempo impartido. Si tienen que irse, pues podrán recurrir después a la grabación, que se pondrá a disposición de todos. Hay toda una serie de preguntas sobre la COVID prolongada. Janet ha respondido a algunas de ellas. Voy a hacerle una pregunta a María. ¿Qué estamos haciendo respecto a esta cuestión con Estados miembros? ¿Cómo recalcamos la importancia de esta afección prolongada? La afección prolongada, sí, pues hay maneras distintas en las que intentamos estar en contacto con las comunidades de investigación, todo el mundo, para tener mejores pruebas, evidencias y mejor tratamiento para las personas que sufren de ello y para prevenir también la existencia de esta afección prolongada. Los Estados miembros pueden proporcionar cuidados para los pacientes cuando entren en la trayectoria clínica.
Y necesitamos garantizar que los pacientes, independientemente de donde entren en el sistema sanitario, reciban la atención adecuada, y para la afección prolongada, pues afecta al cuerpo de manera distinta. Es necesario que haya una evaluación integral respecto a este tratamiento. También defendemos que sea necesario que se adjudiquen fondos a la investigación, porque no se puede hacer investigación así en el vacío, y no queremos que esto solo se lleve a cabo en los países de altos ingresos. Hay países que han establecido distintos estudios o coestudios. Bueno, eso necesita de fondos, y es necesario darle importancia a esta afección porque es real. Bueno, muchos de los pacientes dicen que la gente no cree que estén sufriendo de ese mal, pero sí que es una afección real. Se necesita pues fondos para la investigación, ¿no?, y la rehabilitación. Eso lo estamos haciendo desde 2020. Y ya han escuchado lo que ha dicho Janet, esta respuesta integral que le estamos dando a este problema. Pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto en el que les pedimos a los países que hagan toda una serie de cosas respecto a la COVID, mantener sistemas de vigilancia para ver la evolución del virus. El virus sigue infectando a las personas y sigue existiendo este riesgo de afección posterior a la COVID. Y es necesario que la protección de las vacunas pueda ser otorgada a los que lo necesitan. Las vacunas pueden reducir el riesgo de desarrollar esta afección posterior a la COVID. Tenemos que desarrollar los diagnósticos y herramientas que salvan vidas. Y es necesario proseguir con la vigilancia de la COVID. Y eso, pues el rastreo, seguimiento, supervisar el impacto, proporcionar buenos cuidados, acceso a contramedidas. Hay que colaborar para tener una base de evidencias para mejorar nuestros asesoramientos y nuestros consejos. Eso lo seguimos haciendo, y esta afección posterior a la COVID es una de las afecciones en las que invertimos mucho tiempo, y vamos a seguir así, haciéndolo así en el futuro. Y sobre este tema, también muy brevemente, tenemos toda una serie de preguntas al respecto. Una pregunta de un periodista o una periodista que pregunta cuántas personas se ven afectadas por esta afección prolongada. Y creo que un 6% de los pacientes, según la definición de la OMS, contraen esta afección posterior a la COVID o prolongada. ¿Y cuánta gente ha muerto de esta afección, Janet? Gracias, Shogun. Bien, tengo también unos comentarios respecto a la pregunta de María. Bueno, estas estimaciones son de antes de Omicron, con la proporción de pacientes que tenían COVID y que después se desarrollaron esta afección posterior a la COVID, un 6% más o menos. Pero bueno, hay que actualizar esta cifra y recabar más información de la era Omicron. Y tenemos que hablar con nuestros colegas y colaboradores para que les faciliten estos datos. En cuanto al número de fallecimientos, no tengo esa cifra y es difícil. Aunque queremos responder a esta pregunta, que la responda la comunidad de investigación. Bueno, hay que ver cómo se codifica la causa de la muerte, la primera causa, y luego eso también está relacionado tal vez con esta afección, pero bueno, uno muere de una afección cardiovascular o de un paro cardíaco, etcétera. Pero bueno, depende de cómo se realiza esta notificación, pues se tiene esta información, no, pero esta es una información que necesitamos. Tenemos que garantizar que este aspecto de codificación de los datos pues nos permita entender cuál es la causa del fallecimiento y entender así la carga de mortalidad de la afección posterior a la COVID. Y luego, respecto a las preguntas de María, bueno, la trayectoria clínica, el acceso a los cuidados, a cuidados de rehabilitación, eso es clave. Bueno, es un mensaje de carácter general. Bueno, el punto de entrada para la cobertura universal de salud es la atención primaria de salud. O sea, hay que integrar todo ese cuidado en el sistema de salud, y teniendo en cuenta la carga de personas que pueden vivir con esta afección posterior a la COVID, y hay que atender a estos pacientes
pacientes con un enfoque coordinado para tener un acceso a cuidados especializados, a las pruebas y tratamiento. Por ejemplo, hay que tener contacto con cardiólogos, neurólogos, trabajadores sociales, etcétera. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario para atender a estos pacientes con afección prolongada posterior a la COVID. Gracias, Janet. María, una pregunta a su presentación de Fabián, que pregunta la tendencia en aumento de los resultados positivos de la COVID. También se pregunta sobre las Américas, aunque no queremos ser demasiado específicos. Ahora vivimos en unos momentos en los que se está reduciendo el número de notificaciones. Entonces, ¿cómo se entiende bien la situación de la COVID? We do this through our Esto lo hacemos de un sistema de respuesta internacional a la gripe que incluye SARS-CoV-2 y diferentes coronavirus en diferentes países. Y la información procede de hospitales y zonas específicas que nos permiten tener una representación bastante adecuada del mundo. SARS-CoV-2 representa un 2% a nivel mundial, pero con situaciones diferentes en función de las regiones. Podemos poner el enlace en el webinario más adelante para que puedan ver por región el tipo de circulación que hay. También vemos la circulación de la gripe, que vemos que va aumentando, aumenta en un 20% aproximadamente. Por eso, integrar los cuidados clínicos es esencial, puesto que la persona, cuando tiene un diagnóstico adecuado, consigue el tratamiento adecuado. En cuanto a la SARS-CoV, cuando se eliminó la emergencia en mayo, vemos que los sistemas de información han cambiado. No todo el mundo se hace una prueba, no es obligatorio, pero tenemos que comprender cómo funciona esta circulación. Estamos viendo, por ejemplo, las aguas residuales y vemos que actualmente la circulación en los países va de 2 a 19 veces superior de lo que se había registrado hasta ahora. A lo mejor no sabemos si hemos estado infectados o no, porque ya tenemos cierta inmunidad debido a las vacunas. Tampoco se está haciendo pruebas a las personas como se hacía antes, pero podemos llevar a cabo un seguimiento de las aguas residuales. También se pueden utilizar diferentes pruebas PCR en el mundo. Aún tenemos muchas personas que están observando diferentes señales en el mundo. Lorenzo ha mencionado también informes que mencionan un aumento de las hospitalizaciones. Hay que ver si se deben a las nuevas variantes o no. Eso nos permite luego debatirlo con la red de laboratorios, la red de expertos, y hemos lanzado un nuevo cuadro de seguimiento en diciembre, pero van a ver en los próximos meses cómo ahora tenemos, por ejemplo, casos y aparece la palabra circulación. Y estamos viendo no solo los casos que se han registrado debido a la circulación de variantes y las aguas residuales, sino que podemos ver cómo estamos intentando abordar esto a través de diferentes sistemas. Eso es esencialmente este seguimiento colaborativo. Estamos utilizando pues diferentes sistemas. Se ha debatido mucho en torno a vacunas de refuerzo. Entre ustedes dos, Vicky o María, a lo mejor nos pueden hablar, nos pueden decir cuáles son las recomendaciones de la OMS actualmente en cuanto a vacunas y si hay un número máximo de vacunas de refuerzo que se pueden recibir. Estamos trabajando con el grupo asesor, el SAGE,
y se reúnen con regularidad, se reúnen próximamente de nuevo y sus recomendaciones es por grupos de riesgo. Tenemos el grupo de más elevado riesgo. Estamos hablando y hablamos de personas de alta edad y eso, la definición varía en función de los países. Individuos inmunosuprimidos también. En función del grupo de riesgo, la recomendación es recibir una dosis adicional en los 6 a 12 últimos meses. Sabemos que hay una gran protección ante patologías graves durante muchos meses, pero para los grupos de riesgo queremos que reciban esta dosis de refuerzo en los últimos 6 a 12 meses. Y verán también diferencias a nivel de políticas nacionales. Eso es el derecho soberano de cada nación, pero nosotros nos centramos en la población del mundo entero, nos centramos en la vacunación. Así que en los grupos de alto riesgo recomendamos que reciban una dosis de refuerzo cada 6 a 12 meses. Vemos que sigue habiendo una demanda elevada por parte de los países. Esperamos que llegue a aquellos que más lo necesiten. Lo que hacemos es escuchar a las personas, las comunidades, sus preguntas. Las personas tienen preguntas acerca de la nueva variante. Por ejemplo, ¿sigue funcionando la vacuna? Sí. También pregunta, ¿la vacuna es segura? Sí. Porque se han brindado 13.000 millones de vacunas. Y eso ha permitido salvar unos 40.000 millones de personas. Así que vemos que el virus va evolucionando y eso estamos trabajando estrechamente con los países para velar porque se brinde información adecuada a las comunidades. Bien, muchas gracias. Bien, acaba de hacer mi trabajo. Hacer y responder a la misma pregunta. También se examina si hay algunos eventos adversos respecto a las vacunas. Es algo que estamos vigilando constantemente. Tenemos una pregunta destacada como muy interesante para finalizar. La pandemia ha destacado desigualdades en el acceso a la salud y la preparación que podemos aprender para tener unos sistemas más resilientes y eficaces en el futuro. Le voy a pedir a cada una de ustedes que responda de manera muy breve. ¿Qué esperamos haber aprendido para la próxima pandemia? Trabajar estrechamente con las comunidades, aún más estrechamente con las personas y desarrollar soluciones con ellos. Estamos aprendiendo tantas lecciones. Seguimos en una pandemia. Queremos mantener lo que hemos ganado en los diferentes sistemas, tener acceso a las medidas de lucha, pero esto va más allá de los sistemas de salud. Necesitamos un compromiso político sólido. No es una cuestión de si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. Y esto ha sido un drama y esto tiene que servir para algo. Es lo que estamos debatiendo ahora con los países miembros. Tenemos que hacer que esto dé lugar a un compromiso político. Y tenemos el compromiso financiero que tiene que acompañarle a todo esto. Necesitamos fondos. No podemos seguir
viviendo en un ciclo de pánico y de negligencia. Hay tantos elementos que tienen que ser abordados. Es difícil, pero estamos en ello, los Estados miembros también, y vamos a seguir insistiendo para que estos esfuerzos se mantengan en el futuro. Gracias. Yo me voy a centrar en mi línea de trabajo, que es un trabajo clínico que se pueda escalar. ¿Y qué significa esto? Centrarse en sistemas existentes para ampliarlos si nos vemos enfrentados a una nueva amenaza y ver cómo las vías clínicas se pueden adaptar y de este modo brindar cuidados clínicos de calidad. Y aprender también acerca de la falta de oxígeno. Esto fue un gran problema en el mundo entero. Hemos trabajado arduamente para mejorar el acceso al oxígeno médico, pero también a los diferentes dispositivos y los medicamentos que permiten salvar las vidas de los pacientes. Tenemos que hacer esto mejor. Los trabajadores sanitarios tienen que estar formados con información actualizada en cuanto a medicamentos, gestión clínica. Y no estoy hablando solo de los médicos, de las enfermeras, pero también me refiero al personal técnico. Por ejemplo, el oxígeno fue algo fundamental. Estamos hablando aquí de los ingenieros biomédicos, también por ejemplo, los sistemas de acceso a la energía eléctrica puedan funcionar en cualquier circunstancia. Todo esto es fundamental. Eso en cuanto a los trabajadores de salud. Y por último, la estructura, el espacio de atención a los pacientes en la comunidad y en los hospitales, instalaciones sanitarias que estén preparados con el suficiente espacio, las suficientes camas, también las áreas de UCI para los gravemente enfermos, para que la gente que acude a emergencias pues tenga las distintas disposiciones, las distintas instalaciones necesarias, que haya una atención clínica segura y multiplicable. Bien, tenemos ahí los casos, los números de casos y luego todo lo que está detrás. Las personas como yo no pensamos necesariamente en esas cuestiones que han mencionado. Gracias por mencionar todo ello, lo que contribuye a una respuesta sólida. Eso me recuerda que ya celebramos el cuarto aniversario de la declaración de una emergencia de importancia internacional, el mayor nivel de alarma de la OMS, algo sin precedentes y algo sumamente importante ocurre en el mundo cuando se declara esta fake. Fue declarada emergencia de salud pública la COVID hace 4 años y como usted ha estado a la cabeza de todo esto en la OMS, ¿puede tal vez decir a los participantes cómo se sentía hace 4 años? Pues era difícil. Ya estamos en el 5.º año de la pandemia y como todos ustedes, pues vivimos esto cada día. Y yo creo que para todos nosotros ha sido la etapa más difícil de nuestra vida profesional y personal incluso. Estoy impresionada por cómo se han unido todos en el mundo para atender a este problema. En particular, Lorenzo, Janet, Vicky, usted, todos hemos estado trabajando aquí en la mesa. Han visto mi cara con mucha frecuencia, pero solo he podido hacer mi trabajo gracias a personas como ustedes y otras miles de personas que están en el mundo que realizan un gran trabajo en los países. Al escuchar a Janet,
bueno, pues parece increíble cómo se han configurado estos grupos. Pues todos y cada uno de nosotros espero que podamos más. Bueno, yo hubiera deseado que hiciéramos más. Tengo cierta tristeza al mirar hacia atrás, pero bueno, claro que el mundo se ha unido, pero pienso en las personas que están ahí sufriendo o personas que han perdido a seres queridos y que siguen perdiendo a seres queridos. ¿Y qué podíamos hacer de más? Bueno, en eso pienso cada día y siento que es un privilegio poder trabajar en la OMS con este personal increíble y todos los oficiales de los países, las personas de la sede, los colaboradores que siguen colaborando con nosotros cada día y no solo en la COVID, sino en todas las enfermedades. Hay muchas personas trabajando en torno a la COVID que tratan de también otros datos de guerras, de inundaciones, del ébola, etcétera. Han sido 5 años difíciles y si echo la vista atrás me acuerdo de cada detalle y creo que nunca voy a ser capaz de olvidarme. Pero como ustedes, pues me levanto cada día e intento hacer más y mejor. Bien, es una prioridad para nosotros desde la OMS. Hay muchas personas que siguen trabajando en cuanto a la COVID y en el contexto de todo lo demás a lo que nos enfrentamos. Necesitamos a ustedes. Tienen un papel que desarrollar respecto a proteger a todos, eso desde el día 1 y hasta hoy. Y bueno, la vida es bien preciado. Y por favor, sean amables los unos con los otros. Estos años han sido difíciles para todos nosotros, también ese ámbito, pero gracias por esa pregunta. Pero bueno, es otro día de trabajo. Vamos a concluir con este webinar y vamos a seguir trabajando. Y bueno, quiero dar las gracias a mi familia y creo que todos queremos dar las gracias a nuestras familias que nos han brindado un gran apoyo. Muchísimas gracias por esta pregunta. Bien, hay muchos de los participantes que están expresando su agradecimiento aquí en el chat. Bueno, como ha dicho, es un esfuerzo compartido. Voy a darle la palabra a Supriya para unas palabras finales. Gracias a este excelente equipo del estudio de sonido, gracias a los intérpretes que han interpretado para nosotros, dice amablemente la oradora. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a los panelistas, gracias a Shagun por haber moderado esta excelente sesión de preguntas y respuestas, con unas excelentes preguntas, por cierto, y muy importantes. Primero, un gran aplauso a los panelistas. Asimismo, a los participantes. Hemos contado con una gran participación, muchas opiniones y comentarios que se han manifestado, sobre todo positivos y constructivos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Quiero dar las gracias también al equipo del Estudio de Sonido de la MS que está trabajando entre bambalinas. Mark, Lindsay, Gilles, Alex, que han hecho posible este webinario. Los intérpretes, dice amablemente la oradora, y todos nuestros colegas de informática que nos han ayudado. Y, por supuesto, en todos los que han colaborado en este webinario. Bien, pues volveremos con más webinarios. Compartimos una lista con ustedes y si quieren que les tengamos al día, pues por favor incluyanse en la lista de suscripción. Eso está también en el chat. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.